TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 66 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y hoy es un día especial, hoy es día jueves de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Aquí en Horizonte se presenta el programa Jueves de ANEP en Horizontes, un espacio que está diseñado con la finalidad de que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de algunas situaciones muy particulares que merecen la atención de quienes han asumido cargos públicos, en otras ocasiones son empresas privadas, en el caso de hoy son empresas públicas que realmente deberían de hacer las cosas mejor, pero que desafortunadamente vemos que no siempre cuando se llega a esos puestos se llega con la capacidad o con la intención de hacerlo mejor en favor de los que menos tienen. Así es que desde ya los invito para que durante esta hora nos acompañen. Ya en breve vamos a presentar el tema y a nuestro invitado. Antes solamente recordarles que usted nos escucha por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Además transmitimos en simultánea, recuérdelo, esto es muy importante, si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos también por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar por si usted no la tiene, facebook.com// programa radial Horizontes. Repito despacito para que usted tenga la oportunidad de pasarse si es que va llegando a algún lugar donde tiene que alejarse de su aparato de radio. La página nuestra para que nos pueda seguir escuchando, facebook.com, repito, facebook.com// programa radial Horizontes. Vamos a ver, estábamos aclarando la garganta un momentito. Les recuerdo que también para nosotros es un gusto recibir los reportes de sintonía y comentarios de todas y todos ustedes por medio de la línea de WhatsApp que está habilitada para servirle a todas y a todos ustedes con mucho cariño y con mucho respeto. WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo también a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes
83 41 41 42. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. ¿Se ha llevado usted un susto cuando le llega el recibo de acueductos y alcantarillados? La mayoría va a decir que sí. Nosotros estamos entre esos. Y muchos cientos o miles de costarricenses también. Acueductos y alcantarillados ha venido en los últimos años, no vamos a decir solamente en esta administración, pero también hay que hablar de esta administración. ¿Por qué? Porque si dijeron y le ofrecieron al electorado, nos vamos a comprar la bronca, es porque tenían la capacidad con sus equipos de trabajo de hacer frente a los desórdenes o al abandono o a la negligencia, en fin, a todas las situaciones que se han venido acumulando a lo largo de tantos años. Pero pareciera que no, pareciera que es más importante entrar y comprarse un vehículo con dinero del Estado, comprar un vehículo para asignárselo a la cabeza de esa institución, un vehículo que con su dinero propio no lo tendría nunca. Ese es el problema, que cuando una persona anda ahí con un merecido vehículo que se lo ha ganado con su esfuerzo, con un carrito 2005 o 2010, una cosa así, llegan a estos puestos, uy, qué bien, ahora sí, se me hizo realidad el sueño. Ahora sí, mándeme a comprar, por favor, la última Toyotona que hay, full extras, con esto, con lo otro, es decir, con la plata ajena, de ahí definitivamente es muy fácil salir de compra, ¿verdad? Pero mientras tanto, algunas personas acuden a acueductos y alcantarillados, como lo hemos hecho nosotros en algún momento, y en acueductos y alcantarillados dicen, vamos a hacerle un estudio. Después, a los días o al tiempo llega el estudio, no hay nada que hacer, le recomendamos que haga un arreglo de pago, de lo contrario le vamos a cortar el servicio. Es un estado de indefensión, es decir, unilateralmente deciden, primero yo tengo razón y la razón la tengo yo y punto. Y usted, si quiere continuar con el servicio, me firma un arreglo de pago, de lo contrario se queda sin el servicio de agua potable. Eso ha venido pasando a lo largo de muchos años. Ni qué decir de las barriadas de nuestro país atendidas por acueductos y alcantarillados que han sufrido desabastecimiento del preciado líquido como es el agua. Mujeres adultas, niños, jóvenes, todos desde la madrugada con baldes tratando de llevar un poquitito de agua para su casa, para las necesidades. Pero esto no fue de un día, no fue que se rompió un tubo, no, es que abiertamente dice, sí, ya lo tenemos solucionado, está para los planes, en el 2030 entra nuevamente otro tanque, todo es así a largo plazo. Y si Dios nos da vida, llegamos al 2030, en el 2030 van a estar diciendo, mire, sufrimos algunos atrasos, en el 2036 entonces, y ahí siguen, pateando la bola hacia adelante. Bueno, hoy vamos a hablar sobre acueductos y alcantarillados, una institución en caos. Repito, reitero, que quede bien marcadito y bien grabado aquí a las 7:27, hoy jueves de ANEP. No estamos diciendo, porque hay gente que pareciera que cuando hablamos de colores políticos se les nubla el entendimiento, no estamos diciendo que es esta administración la única responsable, pero que en esta administración, al igual que en las anteriores, no le han hecho frente de manera correcta a las necesidades que tenemos los usuarios con una institución tan importante y vital para el desarrollo y para la vida diaria como es acueductos y alcantarillados, eso sí es cierto. Para eso hemos invitado al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Él es abogado de profesión, es una persona que no nos cansaremos de decirlo, es un intelectual que se dedica a leer, a analizar diferentes problemas internacionales y nacionales, en este caso es un problema nacional, pero también cuidado si no, don Walter aquí en algún momento nos ha hablado de que hay multinacionales que ya se vienen apropiando del agua en algunos lados. Y cuidado si es que no hay un guante negro por ahí que en algún momento quieran decir, bueno, es que la institución está quebrada, como ahora es de moda en esta administración, decir, estamos quebrados, lo que hay que hacer es sacar la subasta y entonces que vengan compañías multinacionales. Y en ese momento, olvídese, el agua carísima, la producción se viene al suelo porque cobran lo que les da la gana a las industrias, a las pymes, a las grandes empresas,
a los centros comerciales, etcétera, etcétera. En fin, hay que estar alertas y hay que exigirle a la gente que aceptó el cargo para estar frente a acueductos y alcantarillados que hagan las cosas bien, o de lo contrario, seamos dignos. Es que esa palabra dignidad debería darle la fortaleza a las personas, por lo menos a los que fuimos educados de esa manera. Cuando uno es digno, si uno no es capaz, uno da un paso atrás. Y uno dice, les agradezco mucho la oportunidad, pero me doy cuenta de que esto, ya estando adentro, es tan complejo, que no tengo la capacidad de hacerlo, que venga otra persona. Eso es dignidad, es hacerse a un lado. Si no están haciendo las cosas, que se hagan a un lado. Démosle la bienvenida al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Don Walter Rubén Hernández Juárez, qué gusto tenerlo por acá, hoy jueves de ANEP, con un tema tan delicado como es acueductos y alcantarillados, una institución en caos. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los oyentes. Mire, lo primero es agradecer a ANEP, a don Albino, a don Walter, cederme este espacio para poder conversar de un tema tan importante. Lo segundo es decir una verdad de perogrullo: el agua es vida. Históricamente la humanidad se ha desarrollado y las grandes civilizaciones se han desarrollado precisamente al lado de fuentes de agua. En la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, florecieron las primeras civilizaciones ya organizadas. Al lado del río Nilo se desarrolló el antiguo Egipto, y todavía se sigue desarrollando el actual Egipto. Roma surgió a las orillas del río Tíber. Todas las grandes ciudades del mundo han necesitado para su desarrollo, y todas las grandes civilizaciones, del agua. El agua es fundamental. Fíjese que inclusive las grandes religiones, la religión musulmana, la religión judía, la religión cristiana, le dan una importancia vital incluso en sus ceremonias. El bautizo, por ejemplo, en el tema de los judíos, en el tema de los cristianos, porque el agua representa precisamente la posibilidad de sobrevivir. El agua no solamente nos da vida, nos permite una mejor salud, nos permite desarrollar un ecosistema, nos permite progresar, cultivar, desarrollar empresas, desarrollar industrias, atender poblaciones enteras que van creciendo. Sin el agua es imposible vivir. En el mundo antiguo, en la antigua Europa, incluso en algunos lugares de América, producto de grandes sequías, producto de grandes situaciones en que las fuentes de agua se secaron o disminuyeron mucho su producción, se dieron situaciones de guerra, de invasiones, es decir, se luchó por el agua. Y muchos especialistas y muchos politólogos y muchos investigadores han casi que profetizado que en un futuro no muy lejano es posible que en este mundo actual en que vivimos, hoy sumamente convulso precisamente por todas las situaciones que nosotros conocemos, las guerras no se vayan a dar ni por petróleo ni por territorio, se vayan a dar precisamente por agua. Y en el sentido del agua tenemos que decir que Dios fue sumamente generoso, y la naturaleza, con Costa Rica, porque nosotros somos un país con enorme cantidad de fuentes de agua. Eso en algún momento va a valer más que tener todos los hidrocarburos del mundo. Sin embargo, tenemos lamentablemente, y usted lo ha dicho desde hace mucho tiempo, una pésima administración en la distribución del agua, el obtener el recurso, distribuirlo de manera eficiente y además mantener de manera progresiva la producción de agua potable, vital, como le digo, para el desarrollo de nuestro país. Es así que podríamos remontarnos, solo para hablar de este siglo, de que al frente de acueductos y alcantarillados en general se ha puesto a políticos, algunos exalcaldes, algunos exdiputados, que yo recuerde de Liberación Nacional, ninguno de los dos que estuvo al frente de la presidencia ejecutiva de acueductos y alcantarillados en lo que va del siglo, ninguno de los dos era ingeniero, ninguno de los dos estaba formado específicamente en el tema de agua. Recuerdo además, y todos recordamos, las lamentables situaciones que hubo en el gobierno anterior del PAC, tanto en el de Guillermo, pero sobre todo en el de Carlos Alvarado, con bloqueos de carreteras porque la gente se quedó sencillamente sin agua. Y para rematar la cuestión, resulta que ahora tenemos al frente de acueductos y alcantarillados personas que manejan un estilo sumamente autoritario, que no les preocupa la calidad del servicio que están brindando, que no se ha atendido de manera conveniente el tema de evitar la debacle que ha venido teniendo el sistema de agua potable a nivel nacional.
porque no solamente los acueductos se controlan acueductos, los diferentes fuentes de producción de las llamadas asadas, que son asociaciones que se encargan en ciertos cantones, sobre todo en zonas rurales, de la producción, distribución y cobro por el servicio del agua. Todas supervisadas por acueductos, correcto. Supervisadas por acueductos, porque recordemos además que en el tema del agua tenemos varias instituciones que tienen que coordinar su trabajo. Uno es evidentemente acueductos y alcantarillados. Otro es el MINAE, el Ministerio, es fundamental porque además, de acuerdo a nuestro sistema de derecho público, los ministerios son los entes rectores en las materias y ellos tienen que ir fijando políticas. Ahí es donde el Poder Ejecutivo puede marcarle ciertas pautas e indicarle ciertos rumbos dentro de un plan de desarrollo sostenible, un plan de desarrollo nacional a las distintas instituciones autónomas sin violar la autonomía. Y recordemos además que la autonomía de instituciones como acueductos y alcantarillados es muy diferente y mucho más limitada que la autonomía de que gozan la Caja Costarricense del Seguro Social por el artículo 73 de la Constitución o el Patronato Nacional de la Infancia por el artículo 55. Todas estas instituciones están regidas por el 188 de la Constitución, pero tienen una autonomía más limitada que las otras dos instituciones. Por lo tanto, los entes rectores, que son los ministerios, pueden ir fijando las pautas y las políticas a seguir y además controlando que efectivamente eso se esté haciendo. Además tenemos, dentro de toda esta situación, el Registro Nacional de Concesiones de la Dirección de Aguas, que funciona en el MINAE, el Sistema Nacional de Información del Recurso Hídrico, el SINIGIR. Todas estas instituciones deben coordinar su trabajo de manera tal de que mediante la coordinación adecuada, mediante una guía adecuada, se puedan ir cumpliendo los diferentes objetivos. ¿Y cuál es el objetivo primordial en el caso nuestro en Costa Rica? Evidentemente, la producción de agua y la producción de agua potable, que es fundamental para el desarrollo de la vida y para las actividades de toda la comunidad, hasta por ejemplo, vea usted lo delicado, Edgar, que es el tema del agua, que hay 2.500 proyectos de construcción fundamentalmente que fueron paralizados por acueductos y alcantarillados debido a que no podía garantizar el suministro de agua potable. Cuando yo le digo a usted 2.500 proyectos, son un montón, evidentemente, pero lo voy a traducir a un aspecto económico. Era una inversión de 510 a 520 millones de dólares y esa inversión quedó paralizada. Además, se perdieron, producto de que no se pudo llevar adelante esos 2.500 proyectos, se perdieron 11.000 empleos en un momento en que el país necesita desesperadamente recuperarse de todo lo que nos ha venido pasando antes, durante y después de la pandemia. Le sumo a eso, don Walter, si usted me lo permite, para los oyentes de hoy jueves de ANEP, le sumo a eso, y cuántas personas se vieron afectadas por la falta de líquido en sus hogares, cuántas empresas medianas, grandes, en fin, cuánto se afecta a la economía nacional con estas barbaridades. Esos eran los puntos que iba. Bueno, precisamente, no solamente que hay personas que pasan un mes, 2 meses, algunas personas hasta más, sin el servicio de agua, y no porque no estén pagando, sino porque sencillamente no les dan el servicio de agua. Además, a eso súmele una pésima administración, una pésima supervisión, una falta absoluta de controles cruzados internos de la institución. Incluso me animo a decir que ha habido una falta de supervisión de algunos entes encargados de controlar y de vigilar cómo se maneja la hacienda pública. En este caso concreto podríamos hablar de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque se manejan unos sistemas contables que hace que, por ejemplo, le lleguen a algunas personas, como ha pasado en estos últimos días, a casi 40.000 usuarios les llegaron cobros indebidos. Sí, personas que pagaban 13.000 colones, les llegaban recibos de 70.000, 80.000, 300.000 colones. O lo que nos hemos dado cuenta todos de que se ha hecho un estudio y se está haciendo un cobro retroactivo a las municipalidades fundamentalmente de Cartago y de Paraíso.
Paraíso. En el caso concreto de Cartago, están pretendiendo cobrar alrededor de 16.000 millones de colones. Y en el caso de Paraíso, por un cobro que correspondía al mes anterior de casi 50 millones de colones, 40 y pico millones, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados se dejó decir que iba a cortar el agua en Paraíso, dejando a 30.000 ciudadanos sin agua potable. Y aquí hay una situación todavía más delicada y más absurda. Esas 30.000 personas habían pagado el agua. Todos los usuarios de Paraíso, digamos, generalicemos, el 100% de los usuarios del agua en Paraíso habían cancelado y habían hecho su respectivo pago ante la municipalidad, que funciona como un ente recaudador para luego cancelarle Acueductos y Alcantarillados. Pero resulta que en una maniobra que podríamos llamar de un vil chantaje, le voy a cortar el agua a los vecinos de Paraíso para que presionen a la municipalidad. Por amor de Dios, eso es una actitud totalmente contraria a lo que es el principio de lo que puede hacer un funcionario público. Y vea usted, don Walter, y oyentes de Jueves de ANEP, se adjudicaron aparentemente más de 218 millones en contratos externos para funciones que pueden realizar internamente como auditorías y revaloración de activos. Además, la ANEP obviamente y su seccional, que han investigado bien este caso, consideran que son innecesarias, evidencian falta de planificación y representan un despilfarro en la institución. Y las razones oficiales que da la institución es que alegan falta de capacidad interna debido a, entre comillas, carga de trabajo, lo que fue cuestionado por no proveer estas necesidades desde su planificación. Vuelvo a lo mismo, se hacen cargo de instituciones y no estaban preparados, entonces den un paso atrás. ¿Qué peligros conlleva este tipo de decisiones administrativas? Resta recursos que podrían usarse en soluciones urgentes. Viene también otro error más, para que usted se refiera a esto también, que la Sala Constitucional ordenó proteger 122 nacientes mal registradas y corregir. Sí, en la zona de Naranjo. Es una barbaridad. Entonces, o sea, son errores tras errores tras errores, pero aquí pareciera que los funcionarios de Acueductos y Alcantarillados ni siquiera se sonrojan, y hay que felicitarlos. Más bien, ¿qué está pasando? Bien, lo que está pasando básicamente es que se nombra como jerarcas a personas que no tienen la idoneidad, la capacidad, la formación para hacerle frente a los retos que plantea la institución. Y no solamente la institución, aquí también hay que entender que hay un plan general. El gobierno es un todo. Si bien es cierto, tenemos un gobierno central y tenemos entidades autónomas y entidades semiautónomas, entidades centralizadas, descentralizadas, el gobierno sigue siendo uno solo. Inclusive si lo vemos desde el punto de vista del poder, el poder es uno solo que para efectos de su administración lo dividimos en poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, y cada uno tiene su área específica o su función específica dentro de lo que es el manejo de un estado como el estado costarricense. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, lo que vemos en Acueductos y Alcantarillados lo estamos viendo también en otras áreas importantísimas, como la seguridad ciudadana, la educación, los temas de salud. Ha habido una descoordinación y ha habido falta de un timón, de una mano firme manejando el timón y conduciendo el barco sin que el barco se vaya haciendo pedazos a través de un mar muy grueso. ¿Por qué? Porque necesitábamos gente capacitada y no lo que nos está pasando en este momento, que vemos personas que están más preocupadas en cambiar el vehículo, como pasó ahora precisamente con la presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, que se está comprando un vehículo que vale $93,000, teniendo un vehículo del 2017, es decir, un vehículo que ni siquiera tenía 10 años de uso, un vehículo que además fue vendido en una suma ridícula. Fue entregado por 10 millones de colones. Tengo entendido que la misma agencia que proveyó el vehículo en $93,000 recibió ese vehículo en 10 millones de colones, cuando ese vehículo en la calle de ese año y en el estado en que se encontraba perfectamente tenía un valor de alrededor de 28 o 30 millones de colones. Eso es jugar con la plata ajena. Yo con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana, pero cuando se trata de dineros públicos, yo tengo que tener una probidad absoluta. No puedo hacer esas irresponsabilidades. Y eso en el caso de un vehículo. Vámonos más allá.
qué es lo que está pasando con estas concesiones, estas contrataciones que se están haciendo. 2 contrataciones se van a llevar más de 200 millones de colones. Contrataciones innecesarias desde el punto de vista de que los mismos sindicatos han señalado, en este caso la ANEP, ha señalado que Acueductos y Alcantarillados tiene el personal capacitado para hacerle frente a esos estudios que es necesario hacer, que son temas de auditoría, son temas de controles cruzados, son temas contables, que perfectamente se pueden llevar a cabo. Inclusive, hagámoslo un poquito más extenso. ¿Qué impide a Acueductos y Alcantarillados solicitar dentro del mismo Estado a otras instituciones que le brinden algún tipo de apoyo, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que tiene personal altamente calificado para hacer revisiones contables, etcétera, etcétera? Pero bueno, aquí lo importante es que como la plata no es mía, yo la gasto en lo que a mí me da la gana. Eso es lamentablemente a lo que estamos concluyendo y lo que estamos llegando. En el caso concreto de la resolución de la Sala Constitucional que usted señala, básicamente un grupo de vecinos del Cantón de Naranjo presentaron un recurso de amparo señalando que se estaba dando una violación y una afectación a 122 nacientes de agua. ¿Por qué? Porque había errores en el registro oficial. ¿Qué es lo que quiere decir que había errores? Que el tema de lo que se conoce como georreferenciación, la georreferenciación, la palabra geo viene de geografía, viene del lugar, y la referenciación es la referencia que hace a cuál es el uso de esa zona geográfica. Tiene que indicar correctamente el agua que ahí se encuentra, qué origen tiene y para qué sirve. Y aquí lo que habían hecho era que 122 nacientes de agua las habían confundido o las habían señalado como si fueran ríos o quebradas, cosa que me resulta bastante difícil de aceptar, porque todos hemos visto alguna vez una naciente de agua, conocemos un ojo de agua, y tenemos clara conciencia que es muy diferente a un río que tiene un cauce que suele ser mucho más largo, o a una misma quebrada. Sin embargo, había 122 nacientes que habían sido clasificadas como ríos o quebradas. ¿Y qué es lo importante de esto, de la clasificación? Es el área de protección alrededor de la fuente de agua. En el caso de los ríos o quebradas, la protección va desde 10 metros a ambas orillas del río o la quebrada hasta 15 metros. Es decir, es una zona donde no se debería o no se debe, pero sabemos que a veces lamentablemente ocurre, no se debe sembrar, no se debe cultivar, no se debe construir vivienda, no se puede básicamente habitar, se tiene que mantener precisamente para mantener el cauce limpio, para mantener ese ecosistema pequeñito alrededor del río que permita que fluya eficientemente el líquido vital. Pero esos son 10-15 metros. En el caso de las nacientes, si las nacientes no han sido captadas, hay un radio alrededor de la fuente de agua de 100 metros de protección, y cuando ya la fuente ha sido captada, es decir, se está utilizando para consumo humano, ese radio se amplía a los 200 metros alrededor. No se puede hacer absolutamente nada, hay que preservarlo, es un área totalmente protegida. ¿Por qué? Porque hay que proteger la producción del agua. Les recuerdo que ciertas construcciones, ciertos tipos de trabajo industrial pueden contaminar seriamente las nacientes de agua a grandes profundidades. Entonces, se hacía vital que la gente de Naranjo se dio cuenta de una situación que a mí me resulta absurdo. ¿Cómo es posible que no se haya hecho una inspección de campo para darse cuenta que había un pésimo registro oficial sobre el tema de las nacientes? Y lograron que la Sala Constitucional frenara esta situación, y además si uno lee la sentencia, la resolución integral de la Sala Constitucional, ahí la Sala manifiesta claramente, incluso hace un regaño a la falta de diligencia que ha tenido la institución para mantener al día y hacer un registro razonable de todo este tema. Y a mí lo que no deja de preocuparme es que estamos hablando solo de un cantón. O sea, 122 nacientes no protegidas en el Cantón de Naranjo, y Naranjo es uno de 84 cantones. ¿En qué otras zonas estará sucediendo lo mismo y este desastre del agua? Exactamente. ¿Cómo estaremos en otros cantones, Edgar? ¿Cómo estaremos en otros cantones? Definitivamente hay un problema seriosísimo también de coordinación entre las diferentes
instituciones encargadas de todo este tema que ya mencioné de la georreferenciación. Está acueductos y está el MINAE también, correcto. Está el MINAE, está el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, el Registro Nacional de Concesiones de la Dirección de Agua, que tiene que ver con las asadas, etcétera, etcétera. Pero se hace necesario replantearse de que Acueductos y Alcantarillados es una institución vital para el desarrollo. ¿Por qué decimos vital? Porque vean, en el futuro, las guerras no se van a dar por petróleo, las guerras van a terminar dándose por agua, y nosotros somos benditos en la producción de aguas. Somos un país donde además tenemos fuentes de agua que se llenan en los periodos de lluvia, como por ejemplo el lago Arenal, que es vital para la producción de energía hidroeléctrica, y la producción de energía hidroeléctrica nos permite a nosotros desarrollar la industria, nos permite generar electricidad para uso doméstico, para uso empresarial, nos permite un desarrollo importante de todo lo que es la infraestructura. Eso sin olvidar que sin agua nosotros no podemos realmente tener un buen sistema de salud pública, porque el agua potable es fundamental para la salud de la familia, la salud de los niños, la salud de los adultos, la salud de los ancianos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene agua potable, si usted no tiene acceso al agua para tomar, para cocinar, para bañarse, que sea un agua de buena calidad para el consumo humano, usted lo que va a tener son enfermedades y va a saturar el sistema. Le recuerdo, por ejemplo, el problema que tuvimos el año pasado con la contaminación que se dio en algunas fuentes de agua con algunos hidrocarburos. No se sabe si fue filtraciones que se dieron en alguno de los oleoductos que tiene Recope, o no se sabe si fue producto también del ordeño que hacen algunos delincuentes para robar combustible, para robar gasolina, y que terminan contaminando fuentes de agua. Pero hubo cantones donde usted abría el grifo y le olía gasolina, no le olía, no es como el agua, ¿verdad?, que es inodora, incolora. Todas estas cosas que yo estoy diciendo nos marcan la pauta de que, vea, se necesita una coordinación eficiente de parte del gobierno, de quienes están gobernando. Y cuando digo el gobierno me refiero a todo el gobierno, a todo el Estado. Claro. Los tres poderes tienen que tener capacidad de diálogo entre sí. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene que disponer de mantener de manera eficiente los sistemas de extracción del agua, los sistemas de distribución de agua, el control de calidad de esa agua. La Asamblea Legislativa debe ir dotando de la legislación y modificando la legislación necesaria para que el Poder Ejecutivo pueda trabajar. Y por supuesto, la legislación que emita la Asamblea Legislativa tiene que tener sustento económico. No se trata de aprobar una ley y que no tenga respaldo económico para que se pueda llegar a implementar. Y por último, el Poder Judicial tiene que ser lo suficientemente expedito y lo suficientemente rápido para atender los problemas cuando se producen situaciones ilegales, cuando se producen ilícitos o incluso cuando se producen delitos ambientales. Porque aquí tenemos una grave situación, y para esto no es un secreto, una grave situación de seguridad ciudadana con el tema del narcotráfico, crimen organizado, sicariato, etcétera, pero no olvidemos que se puede llegar hasta provocar más muertes por no atender situaciones como el agua, porque podemos tener una epidemia, podemos tener una intoxicación masiva, como ha ocurrido en otros países. Escuelas, colegios, centros hospitalarios, etcétera, etcétera. Por supuesto. Y Edgar, no vamos a tener 3 personas asesinadas por un sicario. Vamos a tener 20, 30, 40 personas, 40 niños intoxicados y fallecidos. Y no podemos llegar a eso. Entonces tenemos que ver las señales, y realmente es preocupante de que según reportes generales y de algunas entidades serias, como he leído algunos y he escuchado algunos informes de personeros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que me merece un colegio serio, profundamente lo respeto profundamente, donde dicen que del 100% del agua que se produce, casi el 50% se pierde en fugas, y solo le está llegando el 50% a la población. Nosotros no podemos darnos esos lujos, nosotros no podemos perder ese 50%. Es más, no deberíamos perder ni un 1%, pero 50% es el acabose. Eso es síntoma. Cualquiera que me esté oyendo
tenga la profesión que tenga o se dedique a lo que se dedique, sabe que una producción de 100 donde se pierde 50 sin llegar a destino es un fracaso. Así como ha venido fracasando la gestión de esta administración, el porcentaje de proyectos de inversión que están atrasados en acueductos y alcantarillados es el 57%, pese a tener 800 o 1.000 millones disponibles. ¿Qué pasó con el proyecto Orosi 2? Nos preguntan por acá y nos mandan una vez la respuesta. Fue excluido de prioridades y se perdió un crédito de 399 millones de dólares que garantizaba, usted lo mencionó ahora, el agua para 600,000 personas. Todo el área metropolitana, el cantón principal de San José, 15 cantones del área metropolitana. 15 cantones. Nosotros, mire, estamos en una situación crítica. Yo le diría, por ejemplo, que el próximo gobierno es cierto que debe atender, por supuesto, la emergencia en educación, la emergencia en salud, la emergencia en seguridad ciudadana y en infraestructura. Y en infraestructura le diría que si hay que priorizar, yo preferiría que tuviéramos mejores y mayores acueductos y producción de agua potable, que de repente me estén haciendo una circunvalación o una carretera para circular un poquito más rápido o no atrasarme tanto para llegar al trabajo, porque yo puedo llegar retrasado al trabajo, pero si no tengo agua, si no tengo salud, acceso a la salud, no voy a poder disfrutar de nada que me genere trabajo, no voy a poder trabajar porque no tengo salud. Claro. Es decir, es que el agua es vital. Naciones Unidas en el año 2010 estableció en la Asamblea General, por medio de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de que el agua y el acceso al agua es un derecho universal, pero además es un derecho humano. Es decir, entra en la línea de lo que en materia constitucional hablamos de los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de primera generación son los derechos básicamente políticos y civiles que se toma como punto de partida por parte de algunos académicos la Revolución Francesa. El derecho a organizarse, el derecho a la libertad individual, el derecho a votar, etcétera, etcétera. Luego, a partir ya de la segunda mitad del siglo XIX, se va dando forma a lo que se llaman los derechos humanos de segunda generación, donde encontramos el tema, por ejemplo, el derecho al trabajo, salario digno, la jornada de 8 horas que hoy se discute, el derecho a las vacaciones, el derecho a sindicalizarse, etcétera, etcétera. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, con una interpretación armónica de derechos que son de primera y segunda generación, se empezó a desarrollar el concepto de los derechos humanos de tercera generación, que son básicamente los derechos que tienen que ver directamente con el planeta en que vivimos, es decir, el cuidado del aire, el cuidado de los mares, el cuidado de los animales, el respeto a las diferentes especies de animales para evitar un desbalance ecológico en un medio ambiente o en un hábitat específico, el acceso al agua, la protección que requieren algunos recursos naturales, como ecosistemas, el agua, lo repito nuevamente. Entonces, en el año 2010, este derecho humano, que nosotros lo relacionamos directamente con, por ejemplo, en el caso concreto nuestro, con el artículo 21 de la Constitución, que dice que la vida humana es inviolable, es el artículo más corto de la Constitución y quizá el más importante, o uno de los más importantes. Sí, claro. El desarrollo que ha hecho la Sala Constitucional y la jurisprudencia en Costa Rica ha permitido derivar de esa pequeña frase, la vida humana es inviolable, que son cuatro palabritas, el concepto del derecho que tiene la persona a la salud. Entonces, cuando nosotros empatamos eso con la resolución de Naciones Unidas, tenemos que el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a agua son fundamentales para el desarrollo de la vida humana. Esto es ligado con el suministro de agua. Don Walter, nos dice el compañero Alex Morales que hay que ir a la cabina central. Ustedes también, amigos y amigas, manténganse en sintonía. Hoy estamos en Jueves de ANEP aquí en Horizontes. Recuerde, jueves de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro, y les reitero, nosotros transmitimos en simultánea. Los que tienen que apartarse de su aparato de radio nos pueden seguir escuchando en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, con solamente ingresar a la dirección facebook.com/programa Radial Horizontes. Ahí le hemos dejado nosotros un link, le da clic a la letrita azul que está al lado de la fotografía de nuestro invitado y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Vamos a la cabina.
Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 66 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Estamos de regreso en Jueves de ANEP, aquí en Horizontes, jueves de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, Jueves de ANEP. Un saludo para el buen amigo Carlos Manuel Echeverría Esquivel, que está reportando la sintonía. Saludamos también al licenciado Luis Bonilla Guzmán. Saludamos a Álvaro Rodríguez, que dice, interesantísimo el programa. Y como dicen ustedes, descaradamente, sin tener agua, la gente cambian de un Toyota por otro Toyota. Ese carro, dice ese chavalo, bueno, ahí sí, no es una mala palabra, se refiere seguramente al presidente ejecutivo, dice, ese chavalo nunca soñó con poner su trasero en un carro de esos. Estoy seguro que con el salario que tiene, nunca había tenido un carro de esos. Llegó a tenerlo, le va a durar 8 meses y después saldrá cuestionado porque no hizo las cosas bien y no supo dirigir el equipo. Otro dice Rafaela Salas dice, los escucho desde Cartago, realmente esto es una barbaridad. El agua sale no solamente de Naranjo, ni no solamente de La Unión, ni acá del Paraíso de Cartago, sale de diferentes partes del país. Lamentablemente, como dice el expositor, mucho se pierde en fugas. Mientras tanto, están más preocupados por hacer grandes contrataciones para amigos y comprarse un carro de lujo para el presidente ejecutivo. Esteban, por acá nos dice Esteban, buenos días, los felicito, los estoy escuchando en Alajuela. Este programa es un programa que es un programa que realmente le abre el pensamiento y los oídos a uno, porque los días miércoles han venido aplaudiendo la gestión de acueductos. Entonces, los que votaron por este gobierno, ¿qué están haciendo? ¿Están cuestionando a este gobierno o es que a ellos sí les mandan la pichinga de agua a la casa? Bueno, la pregunta es válida también. Vienen otros mensajitos por acá que vamos a darle lectura. Un momentito, vamos a pasarnos de WhatsApp. Viene por acá. Dice por acá. Vamos a ver, un momentito, por favor. Hola amigos, feliz jueves y saludos, excelente programa, dice el buen amigo desde Alajuela, Jonathan Navarro Zúñiga, que le mandamos un fuerte abrazo. Don Jorge Gamboa dice, buenos días y bendiciones para usted, don Edgar, y todos los radioescuchas. El agua es un derecho de vida de los ciudadanos, y los que dijeron que se comerían la bronca fueron y son y siguen siendo unos descarados y desvergonzados, que llegaron solamente a puntos suspensivos de las arcas del Estado. Gracias, don Jorge. Jorge Ramírez también, buenos días, en sintonía. Hay que buscar soluciones, estamos en un país lluvioso, pasan 2 meses de verano y hay escasez. Países de primer mundo, millones de poblaciones, tienen mejores soluciones con menos agua durante el año. Perdón. Gracias a don Jorge Ramírez por este comentario. Dice por acá Ernesto Carrillo, dice, las cosas vienen desde arriba mal. Cuando vemos al presidente sacando pecho y aplaudiéndole al presidente ejecutivo de Acueductos Alcantarillados, ellos dicen 3 o 4 cositas que han hecho que están de regulares para abajo, pero no dicen todo lo pésimo que no han hecho y la mala administración en esta institución. Es lamentable y sin embargo mucha gente se sigue comiendo el cuento de los días miércoles. Otro por acá dice el licenciado Sergio Aguilar, buenos días don Edgar, excelente expositor y un tema vital para Costa Rica. En el caso de Cartago y Paraíso es tanto el cinismo del presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y de la República que le hicieron creer engañosamente al pueblo que las municipalidades no pagaban
el agua de AIA, y despuesito mismo nos dimos cuenta de la compra innecesaria de un vehículo de $93,000. Nos dimos cuenta de cobros excesivos a los abonados. Qué descaro, desvergonzados. Los felicito por el programa, licenciado Sergio Aguilar. Gracias, don Sergio. Dice, vamos a ver, María dice, saquear, mandar y servirse. Esto es gobierno. Feliz día, muchas gracias para todos. Bueno, Edgar el Tocayo dice, esto ha sido un desastre por años, como bien lo dicen ustedes, sin embargo no existe justificación. Está bueno que la Sala Constitucional le enmendara la plana, pero ahora la pregunta que nos hacemos, para que usted se la haga al doctor Walter Rubén, ¿qué pasa con los que están actuando mal? ¿Serán sujetos de alguna investigación? ¿Se les puede acusar en la Procuraduría de la Ética? ¿Se les puede acusar en la Fiscalía? Válida la pregunta y ahora nos va a responder. Y dice por acá, don Alexis Calderón Villalobos, a quien saludamos, dice, después de insistir mucho, fuimos atendidos por la alta jerarquía de acueductos y alcantarillados, pero fuimos tratados con arrogancia e indiferencia, y lo más importante, no dieron ninguna solución. Excelente programa informativo, los felicito, sigan adelante. Atentamente, Alexis Calderón Villalobos. Retornamos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Hoy jueves de ANEP nos hace el favor de acompañarnos con un tema muy sensible: acueductos y alcantarillados, una institución en caos. Y repito, así como empecé el programa, nadie está diciendo que el caos es generado únicamente por esta administración. Lo que sí es cierto es que abrieron la bocota para decir, nosotros nos compramos la bronca. Cuando usted dice, me compro la bronca, de ahí uno espera que salga triunfante y no que salga con los ojos morados, ¿verdad? Y realmente aquí no se ha visto el comprarse la bronca, sino que se han visto un montón de deficiencias, pero de ahí, entre ellos se aplauden los días miércoles. Vamos a ver, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, la pregunta que hacía Edgar el Tocayo mío desde Peseta, Pérez Celedón: ¿cabe alguna posibilidad de acusar a los funcionarios que no han hecho las cosas bien? La pregunta es válida para nosotros, los que no somos abogados y desconocemos estas cosas. No, por supuesto, siempre cabe la posibilidad de solicitar al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética, que lleven adelante una investigación. No necesariamente usted va a hacer una acusación, pero sí puede solicitar una investigación por la posible comisión de algún delito, ya sea porque lo han cometido o porque han omitido algún tipo de función específica. Correcto. Sería que se investigue y no asegurar de acusación de nada, pero sí que se revise, en otras palabras. Es que realmente es la autoridad competente la que determinará si se acusa o no finalmente para llevar a estados judiciales a una persona X, pero lo que sí puede cualquier ciudadano decente es intervenir. Además está, por supuesto, que creo que se ha alertado y que debería actuar o manifestarse, aunque a veces es una voz que clama en el desierto, la Defensoría de los Habitantes, que participó precisamente en este tema de Paraíso, llamando al diálogo, etcétera, etcétera, pero creo que debería haber una actuación mucho más enérgica de parte de los funcionarios de la Defensoría, defensora a la cual respeto profundamente, me parece una de las personas que mejor ha ocupado el cargo, pero que falta definitivamente en estos temas de atender el desarrollo de un país y la salud de un país y todo lo que tiene que ver con la protección de los ciudadanos. Nunca es suficiente, Edgar. Siempre va a haber algo por hacer, eso es definitivo, eso, claro. Eso es parte fundamental en ese tema. Nosotros no podemos obviar esa situación, tenemos que mantenerla continuamente. Lo que hay que hacer es enrollarse las mangas y llegar a trabajar. Quiero mandarle un saludo a un buen amigo suyo, amigo mío que está en sintonía, que reporta sintonía a través de 96.3, el doctor Juan Carlos Mora Montero, que nos dice que está escuchando a través de 96.3. Don Juan Carlos, siempre es un gusto contar con la audiencia suya y con su amistad. Se le quiere y se le respeta. Walter, aquí, todavía nos quedan unos 5 minutos de programa. Hay una consulta que están haciéndole por acá, vamos a ver. Dice Marlen, dice, yo considero que Acueductos podría, si tienen ganas de trabajar, recuperar su rumbo con liderazgo técnico, planificación estratégica y transparencia de gestión. Y le hago una pregunta al expositor: ¿qué rol juega la ciudadanía en estos procesos? En cuanto a fiscalización, denuncia y exigencias de rendición de cuentas, ¿qué tan efectivo será la ciudadanía? Mire, por supuesto que el clamor ciudadano es vital, es importante,
Sin embargo, yo considero, cuando yo hablaba de la importancia de la coordinación de los tres poderes, es que perfectamente se pueden llevar adelante proyectos de ley que permitan una mayor fiscalización de parte de las fuerzas vivas de la comunidad con respecto al servicio que están recibiendo. Lamentablemente, a veces los gobiernos locales... Lo oigo un poquitito más lejos del teléfono, no sé si cambió de ubicación o si se le abrió al speaker. Repito, lamentablemente a veces los gobiernos locales tienen intereses creados o responden a ciertas cuestiones de política nacional y tienen compromisos con Casa Presidencial y con el gobierno central. Entonces no se dan a veces las acciones efectivas en el tiempo y la forma que deberían darse. De ahí que yo considero que es importante que por medio de una ley, por medio de legislación, se dote al ciudadano de una posibilidad de mayor control y fiscalización de los servicios públicos que le están brindando, no solamente en materia de agua, también en materia de electricidad, incluso en materia de interconexión con los temas, por ejemplo, del internet, etcétera, etcétera. Eso requiere una coordinación definitivamente entre los poderes para sacar adelante un proyecto de ley que termine siendo ley de la República, que le dé mayores facultades al ciudadano, porque en este momento muchos cantones, si no fuera por el famoso derecho al berreo, uno ni se entera de que tienen problemas con el agua. Esa es la realidad. Así es. Porque además en el gobierno central ha habido un afán desmedido de tratar de presentar una imagen de que todo está saliendo bien, y eso no es así. A mí me asombró poderosamente que este problema entre una institución autónoma como Acueductos y un alcalde lo tuviera que referenciar el presidente de la República. Nunca había visto una cosa igual. Y además insultando al alcalde, que curiosamente pertenece al partido político de la señora Natalia Díaz, que hasta hace poco tiempo fue ministra de la Presidencia y que hoy tiene aspiraciones presidenciales con otro partido que aparentemente no responde a la línea de gobierno. Ahí se usó inclusive una expresión que algunos entendimos como una indirecta, que decía juntos robemos, y no es juntos podemos, como es el partido de doña Natalia. Sí. Entonces eso se la tiraron como de taquito. Dice por acá desde ANEP, para todos los oyentes de Jueves de ANEP, nos comprometemos a fortalecer las capacidades internas en vez de que se sigan contratando consultorías externas cuestionadas. ANEP seguirá vigilante en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Sí, y es que realmente muchas veces las personas dicen, es que los sindicatos ¿para qué están? Bueno, para casos como estos, para evidenciar y llevar información a la ciudadanía. ¿Qué desafíos se enfrenta allá en transparencia? Dice por acá Antonio, dice, falta de justificación técnica, opacidad en contrataciones y escasa rendición de cuentas. Debería priorizar con urgencia el proyecto Orosi, como ya se expuso, actualizar los registros de nacientes y reformar su sistema de facturación, que es y sigue siendo un desastre. Y las resoluciones ahí, cuando usted llega con un reclamo, son unilaterales. O paga y hace un arreglo de pago, o le suspendemos el recibo. Que eso es otra situación, don Walter, donde han dejado en indefensión a los usuarios de acueductos. Cuando se llega con un recibo alto, bueno, vamos a someterlo a estudio. Después del estudio, no, todo estaba bien. Ahí se da una situación muy... yo diría vergonzosa, porque se invierte prácticamente la carga de la prueba y usted es culpable. Entonces, si primero no paga, ni siquiera a veces le reciben la gestión de investigación para revisar si realmente el recibo estuvo bien facturado o estuvo mal facturado. Eso es una barbaridad. Eso es abusar del poder que de por sí tiene la administración, que goza de un poder enorme, económico, organizativo, en contra de un ciudadano que es una persona individual, no llega en grupo, no llega como toda la ciudadanía, llega individualmente a reclamar su recibo, porque en vez de 13.000 colones le llegaron 100.000 colones. Y a veces esa es la diferencia entre comer en una quincena, comprar el diario o pagar otros servicios. Y se le obliga muchas veces a primero pague o haga un arreglo de pago y después lo investigamos. No, las cosas no son así. Primero se investiga para después establecer si hay o no necesidad de una sanción o de un cobro, etcétera, etcétera. Creo fundamental la participación de los sindicatos y la actuación
sindicatos como ANEP, en el sentido de que un gobierno, una institución que sea un ministerio, una oficina o una entidad autónoma como Acueductos y Alcantarillados, pueden inclusive, se lo voy a decir así, pueden funcionar sin presidente ejecutivo, porque el personal que trabaja ahí sabe cómo hacer las cosas, pero no puede funcionar sin que no haya, por ejemplo, controles como el que establecen los sindicatos. Muy bien, el tiempo se nos fue, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muchísimas gracias a usted como doctor en Derecho que nos ayudará a entender esta problemática de el caos en una institución como Acueductos y Alcantarillados. Gracias. Una reflexión final: la crisis en Acueductos y Alcantarillados no es solo de gestión, sino también de confianza, ética y visión de futuro. La institucionalidad pública está para servir al bien común y el agua como derecho humano esencial debe ser gestionada con eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Este caso es un llamado urgente a reformar lo que no funciona y a reconocer el poder de la ciudadanía cuando exige cuentas, porque sin un AIA funcional, Costa Rica pierde mucho más que agua, pierde equidad, desarrollo y dignidad. Esa palabra que a mí me encanta usar, dignidad. ¿Cómo es que eso que yo me voy a comprar con plata ajena un carro de lujo cuando si fuera mi plata ni siquiera podía soñar con eso? Dignidad, señores, dignidad, señoras. Hay que sonrojarse cuando se ponen frente al espejo. Nos vamos, amigos. Jueves de la próxima semana, de 7:20 a 8:20, regresa aquí. Jueves de ANEP, siempre en 96.3. Y este programa completito lo pueden descargar de nuestras redes sociales, programa Radial Horizonte. Buenos días. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente.